Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de los Salmos, el capítulo 32. Qué afortunados son aquellos rebeldes a quien Dios les perdona sus pecados. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes, porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Todos los días que seguía orando, sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. Selah. Entonces decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor Dios Yahvé, y tú perdonaste todas mis culpas. Por eso, todo tu pueblo fiel debe orar a ti, y así, aunque esté en mil dificultades, nada malo le sucederá. Tú eres mi refugio, me rodeas y proteges. Por todos lados te escucho gritándome alegremente, que tenga en cuenta que tú me has salvado. Te enseñaré y te mostraré el camino, dice tu Dios. Te estaré observando y seré tu guía en tu vida. No sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento, a los que hay que sujetar con rienda y freno, porque si no, no se acercan a ti. Los perversos reciben muchos sufrimientos, en cambio, quien confía en el Señor está protegido por el fiel amor de Dios. Por eso, alégrense y sean felices en el Señor Dios Yahvé. Alégrense todos ustedes, gente honesta. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. De la lectura que acabamos de escuchar el día de hoy, ¿qué nos quiere decir nuestro Dios a ti y a mí para nuestra vida? Bien, mis hermanos, recordemos que Dios nos va preparando, nos va limpiando y purificando para cuando llegue el momento en el que podamos estar frente a la presencia de Él, como Dios así lo quiere que realmente tú y yo ya estemos limpios y purificados. ¿Limpios de qué? De nuestros pecados. Dios nos vuelve otra vez a mencionar y a hablar de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque es muy importante que nos limpiemos
de todo eso que mancha nuestra vida. ¿Y qué es lo que mancha nuestra vida? Si no es el pecado, los errores que cometemos en nuestra vida. Eso es lo que mancha nuestra vida. Y si no los limpiamos y nos purificamos, no vamos a poder estar frente a la presencia de Él. Por eso es que Dios nos habla y nos dice y nos recuerda sobre los errores que hemos cometido y sobre nuestros pecados. ¿Para qué? Para que tú y yo realmente, así como lo dice el salmista, así como nos lo menciona hoy en la palabra que hemos escuchado, donde dice la palabra de Dios, fíjate bien, donde dice exactamente la palabra de Dios. Entonces decidí confesarte todos mis pecados. Entonces decidí confesarte. Dios quiere que tú y yo confesemos y nos arrepintamos de nuestros pecados, de todo lo malo que hemos hecho. Que eso es lo que nos hace que tú y yo no estemos limpios y purificados de nuestra alma como Dios quiere, porque los errores son manchas para nuestra alma y nuestra vida. Y acuérdate que todo lo que esté manchado no puede entrar en el reino de los cielos, ni mucho menos estar frente a la presencia de Dios. Por eso es que Dios nos habla y nos menciona y nos dice y nos vuelve a decir y nos volverá a decir muchas veces lo que dice hoy en su palabra. Entonces decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Es importante que reconozcamos ante Dios que somos pecadores, que reconozcamos ante Dios todos los errores que hemos cometido sin esconder ni ocultar ninguno, por muy grave que sea el pecado y el error que hemos cometido. Recordemos que hay pecados que Dios dice que no nos va a perdonar, y ese es uno si ofendemos al Espíritu Santo. Pero si no hay ningún pecado de los cuales Dios no nos puede perdonar, debemos confesarle todos nuestros pecados, así como lo hizo el salmista, donde nos relata y nos dice: entonces decidí confesarte todos mis pecados, y no escondí ninguna de mis culpas. No escondí ninguna de mis culpas. Es importante que no escondamos nada de lo que realmente hemos hecho en nuestra vida y se lo confesemos todo a ¿quién? Al Señor, a nuestro Padre Dios Yahvé, arrepentidos y reconociendo que hemos pecado, reconociendo que hemos cometido muchos errores en nuestra vida y de los cuales nos hemos arrepentido y los hemos dejado atrás. Y ya no hemos vuelto otra vez a cometer esos mismos errores que ya hemos cometido. Podemos cometer muchísimos y miles y muchísimos de errores en nuestra vida. Claro que sí, como se los he compartido y como se los he dicho. Y Dios sabe que en toda nuestra vida que estemos en este mundo vamos a cometer errores. Pero Dios quiere que se los confesemos todos sin esconderles ninguno. Que realmente confesemos todos nuestros errores. Que tengamos un sincero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice la palabra de Dios. Cuando dice: entonces decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. No escondí nada de lo que yo hice en mi vida, de los errores que he cometido. Te los confesé a ti, oh Padre Dios Yahvé.
Decidí confesarte todos mis errores, mi Dios, y tú perdonaste mis culpas. Por eso es importante que confesemos nuestros errores, que nos arrepintamos de lo que hemos hecho, que los confesemos y que no volvamos a cometer los mismos errores que hemos cometido. Porque al confesarlos y arrepentirnos, créeme lo que Dios nos va a perdonar, porque Dios nos ama con todo su amor, y Él quiere que tú y yo estemos limpios y purificados, para que llegado el día y el momento podamos estar frente a la presencia de Él, pero ya para siempre, hermanos. Por eso es que Dios nos habla y nos dice y nos va a volver a decir respecto a nuestros errores, porque es importante. Acuérdate que lo que mancha nuestra vida y lo que no nos permite estar totalmente limpios y purificados como Dios quiere que estemos, tú y yo, son nuestros errores, hermanos. Por eso Dios nos habla y nos vuelve a mencionar, así como nos lo escribió el salmista, donde el salmista nos dice claramente: entonces decidí confesarte todos mis pecados y no escondí ninguna de mis culpas. Dios Yahvé, decidí confesarte mis errores, mi Dios, y tú perdonaste mis culpas. Y tú perdonaste mis culpas. Para que Dios pueda perdonar nuestras culpas y nuestros errores, tenemos que tener un arrepentimiento. Tenemos que confesárselos con nuestra boca a Dios, reconociendo que hemos cometido esos errores, pero confesárselos, porque si tú no los confiesas con tu boca diciéndolos, no puedes recibir el perdón, hermanos. Eso que nos quede bien claro. Si tú no confiesas con tu boca ante Dios tus errores y tus pecados, no puedes ser perdonado. Tienes que confesarlos y decirlos con tu propia boca, esos errores que tú has cometido. Porque al decirlos con tu propia boca, los vas soltando, los vas sacando ante la presencia de Dios, arrepentido de esos errores que has cometido y que tú le estás confesando, sin esconderle ninguna de las culpas que tú hayas cometido. Porque dice la palabra de Dios que entonces, y tú perdonaste todas mis culpas, y el Señor nuestro Dios nos perdonará. Y por medio de su perdón, tú y yo vamos a poder estar limpios y purificados, para así poder estar frente a la presencia de Él como Dios quiere, hermanos. Es importantísimo que confesemos nuestros errores para poder recibir el perdón de nuestros pecados y poder estar limpios y purificados como Dios quiere. Por eso es que Dios nos habla una y otra vez de los errores que hemos cometido. Nos recuerda, ¿para qué? Para que tú y yo tengamos un arrepentimiento y podamos confesárselos con nuestros propios labios, con nuestra propia boca, los errores que hemos cometido. Por eso nos lo recuerda. Y también sigue diciendo la palabra de Dios. Otra cosa que Él nos dice a ti y a mí, para que podamos andar en este mundo con toda confianza y con toda seguridad. ¿Por qué? Porque Dios nos dice a ti y a mí, hermanos, Dios nos dice: yo, tu Dios, te mostraré el camino que debes seguir. Fíjate qué palabras. Si tú y yo confiamos realmente en Dios con todo nuestro corazón,
y con toda nuestra alma, créeme lo que Dios, como dice su palabra aquí, Él nos mostrará el camino que tenemos que seguir. Y te estaré observando y seré yo tu guía. Esas palabras nos deben dar confianza en que realmente vamos caminando por el camino seguro, por el camino que lleva hacia Dios, porque Él mismo nos lo está mostrando y ya nos lo mostró. Ese camino es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Fíjate cómo y de qué manera nos habla la palabra de Dios. Nos habla de nuestros errores. ¿Por qué nos habla de los pecados y errores que hemos cometido? Porque Él quiere que estemos limpios y purificados. Y para estar limpios y purificados tenemos que arrepentirnos de lo que hemos hecho. Y tenemos que confesárselo con nuestros propios labios, nuestros errores, para que así, por medio de ese amor tan grande que nos tiene Dios, nos perdone nuestros pecados y podamos estar así limpios y purificados para estar frente a la presencia de ¿quién? De nuestro Padre Dios Yahvé. Y nos dice, yo, tu Dios, te enseñaré el camino que debes seguir. Y te estaré observando y seré tu guía en tu vida. Fíjate qué palabras tan hermosas, hermano. Eso nos debe dar la confianza de que vamos por buen camino caminando, porque es el camino que Dios nos está mostrando. Y ese camino es el de nuestro Señor Jesucristo. Ya depende de ti, de mí, si realmente lo queremos seguir. Pero grábate bien en tu mente y en tu corazón que Dios nos muestre el camino. Y ese camino es nuestro Señor Jesucristo. De lo demás depende de ti y de mí si lo queremos seguir, hermanos. Dios cumple lo que dice por medio de su palabra. Y Él por medio de su palabra nos está diciendo que Él nos enseñará y nos mostrará el camino. Y ya nos lo enseñó y ya nos lo mostró. Y ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Dice, y te estaré observando y seré tu guía en tu vida. Entonces, estemos plenamente seguros y confiados que si seguimos ese camino que Dios nos ha dejado, que es el camino del Señor Jesucristo, vamos a poder llegar hacia la presencia de Él el día de mañana que Él nos llame para presentarnos ante Él, hermanos. Porque sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, quien confía en el Señor Dios Yahvé estará protegido. Quien confía en el Señor Dios Yahvé. ¿Tú realmente confías en el Señor Dios Yahvé? ¿Sí sabes realmente lo que significa confiar, hermanos? Porque aquí la palabra dice, quien confía realmente en el Señor Dios Yahvé estará protegido. ¿Tú confías realmente en Él, hermano? Confiar en Él es entregar todo. Confiar en Él es que yo sé que los problemas y dificultades por los que estoy yo pasando, los voy a resolver. ¿Por qué? Porque Dios me va a ayudar y está conmigo. Confiar en Dios es confiar que Dios está guiando mi vida y que cualquier circunstancia que pueda pasar o ocurrirme, yo sé que voy a salir adelante. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios. Y dice la palabra de Dios, quien confía en el Señor Dios Yahvé está protegido por el fiel amor de Dios. Quien confía. Si tú realmente confías, hermano, tú estarás protegido. Pero eso ya depende de cada uno de nosotros, si realmente confiamos. Y termina diciendo la palabra de Dios. Por eso, que se alegren
y sean felices en el Señor, todos ustedes que confían en Él. Y alégrense también toda la gente honesta. Bien, mis hermanos, fíjate lo que hoy Dios nos ha dicho. Nos ha vuelto a hablar de los pecados y de los errores que hemos cometido. Y si nos lo recuerda, es para que tú y yo tengamos presente lo que Dios nos está diciendo, que quiere que nos limpiemos y nos purifiquemos, por eso nos recuerda, porque los pecados y errores que hemos cometido impiden que tú y yo estemos limpios y purificados como Dios realmente quiere que estemos. Por eso Dios nos los menciona, para que tú y yo tengamos un arrepentimiento sincero y confesemos con nuestros propios labios, así como lo hizo el salmista, donde dice: entonces decidí confesarte todos mis pecados, y no te escondí ninguna de mis culpas, y tú perdonaste todas mis culpas. Después de que tenemos un buen arrepentimiento y se los confesamos con nuestros labios a nuestro Dios, nuestros pecados, sin esconderle absolutamente ninguno, Dios nos va a perdonar por el grande amor que nos tiene y porque Él quiere que tú y yo estemos limpios y purificados, hermanos. También Dios hoy nos ha dicho que Él se encargará de enseñarnos y mostrarnos el camino. Y la palabra de Dios no miente. ¿Por qué? Porque esto que dice aquí en los Salmos ya nos lo mostró en la actualidad. Y ese camino del que nos habla aquí es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Dios ya se encargó de mostrarnos y de guiarnos el camino. Lo demás depende de ti y de mí si realmente queremos seguir ese camino. Porque ese camino que Dios nos ha mostrado es el camino correcto que nos va a llevar hacia la salvación y hacia la presencia de Dios, hermanos. Entonces, depende de ti y de mí si queremos seguir ese camino. Y ese camino, grábatelo en tu mente y en tu corazón. Ese camino es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Es el camino que Dios nos ha mostrado a todos sus hijos y a todos aquellos que creemos realmente en Dios y confiamos en Dios. Porque acuérdate que Él también nos dice: quien confía realmente en el Señor, su Dios Yahvé, estará protegido por el fiel amor de Dios. El que confía realmente sin titubear, esté donde esté y esté pasando o en las circunstancias que se encuentre. Si confía realmente en el Señor, nuestro Dios Yahvé, Él estará protegido. Y si estamos protegidos por Dios, créemelo, que nada nos puede pasar. Porque termina diciendo la palabra de Dios: por eso alégrense y sean todos felices en el Señor Dios Yahvé. Alégrense todos ustedes, gentes honestas. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios, no sin antes haciéndole una oración a mi Padre y único y Dios verdadero, Yahvé. Papito hermoso, Padre y Dios verdadero, gracias queremos darte, Señor, por la salud y las fuerzas que nos has brindado hoy en este día para poder hacer nuestras actividades. Gracias te damos por los alimentos que nos has dado, que han servido para nutrir este cuerpo, y también por el alimento espiritual que nos acabas de dar, que nos sirve para nutrir nuestra alma y nuestro espíritu, y así poder seguir caminando ese camino que tú nos has guiado y que es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Padre Dios Yahvé, también te queremos pedir de la manera más humilde, mi Dios, por los que se encuentran sufriendo, por los que se encuentran
padeciendo algún dolor, alguna enfermedad o algún sufrimiento, para que tú, Señor, los ayudes, los protejas, Señor, y le des la salvación de ese dolor, de ese sufrimiento que tienen, y puedan seguir adelante en este mundo, viviendo como tú quieres que vivamos. Y tú quieres que vivamos amándonos unos a otros y que seamos realmente felices, mi Padre Dios Yahvé. Te lo pido por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. También, Papito hermoso, queremos alabarte y glorificarte, porque reconocemos que no hay nadie más grande que tú, que no hay y no habrá nunca nadie más grande que tú, excepto tú, mi Padre Dios Yahvé. Y por eso queremos alabarte. Queremos que por medio de esta alabanza, darte las gracias, porque queremos ser agradecidos ante tu presencia, por todo lo que hemos recibido, por todo lo que nos has dado y por todo lo que nos vas a dar, oh Padre y amoroso y Dios y Creador Yahvé. Como el Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiar al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Sus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, oh gran Sol. Todo es tuyo y para
poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude a que cada día seamos mejores y mejores personas para el servicio de nuestro Padre y Dios y verdadero Yahvé. Amén.